Hermanos, pues buenos días. Gracias a Dios por estos medios electrónicos que nos permiten mantenernos en contacto. Confiemos en que pronto estaremos juntos. Hemos venido hablando sobre los atributos de Dios. Hemos tocado la aceidad o independencia de Dios. Hemos visto su inmutabilidad. Y también hemos visto cómo se clasifican sus atributos. El día de hoy vamos a continuar hablando de los atributos de Dios. En este caso vamos a hablar de la omnipotencia de Dios. Y vamos a ver tres preguntas sobre la omnipotencia de Dios. Primero vamos a ver qué significa la omnipotencia de Dios, qué evidencias hay en la Biblia sobre este atributo, sería nuestra segunda pregunta. Y la tercera es cómo debe impactar nuestra vida el conocer sobre este atributo. El apóstol Pablo en sus oraciones pedía al Señor porque pudiéramos conocer sobre este atributo y que como creyentes en él descansáramos en él. Efesios capítulo 1 versículos 18 y 19 nos recuerdan este deseo de Pablo. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Eso está en Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 19. Pedro también quería pedir y pedía al Señor porque conociéramos más de su poder. Entonces, entrando en materia, ¿qué significa la omnipotencia de Dios? La definición sería de esta manera: la omnipotencia de Dios describe su capacidad para hacer cualquier cosa consistente con su naturaleza. Quiere decir que Dios puede hacer toda su santa voluntad. La palabra omnipotente proviene de la palabra latina omnipotens, de omni, que es igual a todo, más potens, que es poderoso. Y se refiere entonces al atributo de tener poder infinito o sin límites. Con respecto a Dios, la palabra significa que Él puede, como hemos dicho, hacer todo lo que Él ha determinado y ninguna persona o fuerza puede detenerlo u obligarlo a hacer lo contrario. Citando a A.W. Tozer, él dice: puesto que tiene bajo sus órdenes a todo el poder del universo, el Señor, Dios omnipotente, puede hacer cualquier cosa con la facilidad más absoluta. Todos sus actos son realizados sin esfuerzo alguno. Él no tiene un gasto de energía que tenga que recuperar después. Su autosuficiencia hace innecesario que busque fuera de sí mismo la renovación de su fortaleza. Todo el poder necesario para hacer cuanto Él decide hacer se encuentra en una plenitud imposible de disminuir dentro de su propio ser infinito. Fin de la cita. Esto es lo que define como omnipotencia de Dios. ¿Qué evidencias hay en la Biblia sobre este atributo? Primero, se refiere a qué dice la Biblia de Dios en donde demuestra este poder.
La Biblia se refiere a este poder por los nombres que se utiliza al referirse a Dios. Los nombres y títulos de Dios demuestran este poder. En Génesis 17, versículo 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. En Isaías capítulo 9, versículo 6 también nos recuerda de este atributo. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A más de los diferentes nombres con que en los originales se refiere al Señor, por ejemplo, El, Elohim, El Shaddai, Adonai, Yahvé Sabaoth, que es Señor de los ejércitos, el fuerte de Israel, Rey de reyes y Señor de señores, como nos dice en Apocalipsis 19 y 16, el Señor Todopoderoso, como nos dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 18, bienaventurado y solo soberano, en 1 Timoteo 6:15. Entonces, nos habla cuando se refiere al Señor por su nombre de Todopoderoso de este atributo. También nos refiere la Biblia cuando se refiere de que nada es demasiado difícil para Dios, es decir, nada es imposible. Génesis capítulo 18, versículo 14 nos recuerda esto: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Jeremías capítulo 32, versículo 27 también nos recuerda esto: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? También nos refiere la Biblia que Dios hace lo que quiere. En Isaías capítulo 14, versículo 24 nos recuerda esto: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Daniel capítulo 4, versículo 35, también hablando sobre este poder, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? También se habla en la Biblia como de este poder refiriéndose a las obras de Dios que revelan su omnipotencia. En general, todo lo que habla de la creación se refiere a este poder. Génesis capítulo 1 en general nos habla de este poder creador. En el Salmo capítulo 8, versículo 3, recordando la creación, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. En el Nuevo Testamento, Pablo en capítulo 1 de Romanos, versículo 20, nos recuerda de este poder. Dice: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y en relación a esta omnipotencia que se revela en la palabra de Dios, también nos habla, dijimos ya ahorita en la creación, en la providencia, en esto que el Señor provee el día a día para nosotros. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. También recordándonos esto en relación al creyente, nos habla de que este poder, este ser todopoderoso, se refiere y se manifiesta en la redención. Romanos capítulo 1, versículo 16 nos recuerda: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, también refiriéndose a la redención, dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo
poder de Dios y sabiduría de Dios. También nos dice sobre este aspecto en la manifestación de Dios para con los creyentes, de que Dios pues se da a conocer como el dueño de todo y el poder, por lo tanto, pertenece a Dios. El Salmo 62:11 nos recuerda esto. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. En Apocalipsis 19:1 también nos recuerda al respecto de esto. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Algunas consideraciones sobre este atributo es que las Escrituras afirman que hay cosas que Dios no puede hacer porque si las hiciera contradiría o contradeciría su carácter o voluntad revelada. Como por ejemplo, Él no puede arrepentirse como los hombres, negarse a sí mismo, ser tentado de modo que sucumba o cambiar en su esencia propósitos o promesas. Las Escrituras revelan que técnicamente su poder le permite a Dios hacer más de lo que sucede realmente, pero que su poder opera dentro del contexto de su voluntad y todas sus demás perfecciones. El único poder divino es su poder ordenado, o sea, su capacidad para hacer todo lo que Él ha decretado. Y puesto que el decreto de Dios es fruto de todas sus perfecciones, Él hará únicamente lo que ha decretado hacer. Su capacidad está pues confinada a lo que eternamente Él quiere hacer. Hasta aquí las implicaciones o qué dice la Biblia sobre nosotros. Ahora, ¿cómo impacta o cómo debe impactar este atributo a nosotros, los creyentes, en nuestra vida? Pues la omnipotencia del Señor debe de infundir confianza al creyente, a cada uno de nosotros. Dios es todopoderoso para hacer lo que Él ha prometido. Entonces impacta o debe de impactar nuestra vida en la adoración. En el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 36, nos dice cómo. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto, con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. También debe de impactar en nuestra confianza. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24 nos recuerda, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y en Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces también debe influir o impactar en nuestra esperanza, sabiendo que Él lo que ha prometido lo cumplirá. Filipenses capítulo 1, versículos del 21 al 25 nos recuerdan esto. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe. También en Job, capítulo 19, versículos del 25 al 27 nos recuerda sobre la esperanza que debemos de tener en el Señor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. También este atributo debe de impactar nuestra vida
en saber que lo que sufrimos tenemos el poder para sobrellevarlo, sabiendo lo que nos espera. Isaías capítulo 26, versículo 19 nos recuerda esto: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, el cual es rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 24 del libro de Hechos, versículo 15, nos dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. También este atributo puede influir en nuestra vida dando gozo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 14 nos recuerda esto: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Este atributo también debe darnos consuelo. Jeremías capítulo 32, versículo 27 nos recuerda esto: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y por lo tanto también debe animarnos a tener victoria, en especial sobre el pecado. Capítulo 6 del libro de Efesios, en el versículo 10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, ante ese Dios omnipotente, nuestra actitud debe ser de humildad, fe y obediencia. Confío, hermanos, en que esto traiga crecimiento en nuestra fe, en nuestra adoración y en nuestra confianza en el Señor. Hasta luego, hermanos.